Buenos días, bienvenidos a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes, hoy estamos en Puerto Rosario, en la avenida, y estamos con un hombre de la mar, por eso detrás tenemos el mar. Buenos días, don Pedro. Buenos días, perdón. Hoy vamos a hablar con el amigo Pedro Chocho Saavedra, un gran deportista de la vela latina, y esa afición tuya a la vela latina, a los barquillos de 5 metros, vino por la pesca. Bueno, sí, yo desde muy pequeño siempre paraba por aquí, por la playa de los Barquillos, que era la playita del Muelle Chico, y ya veía los barquitos que venían de pescar a vela, y yo les ayudaba en lo que podía aquí. Vamos, yo era un niño, pero le ayudaba a limpiar el barco, y siempre se me fue metiendo el gusanillo ese poco a poco en la vela latina, hasta que me pude hacer con un barco, claro. Y hay que decir que la vela latina es un deporte vernáculo que viene precisamente del trabajo de los marineros en la mar, ¿no? Sí, sí, claro, aquí no habían barcos de motor. Bueno, yo me acuerdo que habían un par de barcos de motor. Uno era de Tomás Mallín, para descanse el pobre, y otro era de Juan Hormiga, conocido cariñosamente como Juan el Manco, también para descanse, que están fallecidos. Y esos barcos eran los únicos barcos de motor que recuerdo yo de ver aquí. El resto eran barcos de vela y remos, claro. Iban a pescar, estaban todo el día pescando, o desde madrugada estaban pescando, y después para venir a tierra es cuando regateaban, en una palabra. Sí, normalmente muchos regateaban también a la salida para llegar primero al pesquero, ¿sabes? Pero la mayor parte de las veces las regatas entre ellos eran más bien para llegar a tierra y aprovechar una mejor venta de pescado. Los primeros que llegaban son los mejores que vendían, y los últimos que llegaban, pues claro, ya les costaba más vender el pescado. Ahí nació la vela latina y después eso se fue hacia las fiestas, se regateaba había piques entre marineros, ¿no? Sí, sí, luego ya se regateaba aquí en las fiestas del Rosario y las fiestas del Carmen. Sobre todo esas 2 veces al año ya eran regatas de fiesta. Pero entre ellos, casi todos los días, habían piques por esto que te acabo de decir, y casi todos los días pues tenían regatas, otros para mejorar los barquillos, otros regateaban porque les gustaba mucho la vela. El caso de Tomás Machín era una persona que le gustaba mucho, ¿no? Entonces para él siempre tenía unos buenos barcos. Él era muy buen velero también, era muy buen patrón y era muy buen velero. Y eso pues claro, hacía que otros estaban un poquillo rascados también, porque pues le ganaba muchas veces, y los otros pues intentaban mejorar, y eso era, todos los días eran las pegas entre ellos. Bueno, tú naciste aquí en Puerto Rosario, en Puerto Cabra. ¿En aquella época se llamaba Puerto Cabra o era Puerto Rosario? No, era Puerto Rosario ya. Yo nací en el año 54. 27 de enero del 54 nací yo, aquí en Puerto Rosario. ¿En qué sitio naciste después? Bueno, yo nací aquí por la parte de Los Pozos, la calle García Escame, cuando aquello se llamaba la calle García Escame, y se llamará todavía, pero, y aquí, vamos, muy cerca donde estamos nosotros aquí, 300 metros donde estamos. Justamente donde está el muelle pesquero hoy, el muelle de crucero, ahí justamente donde, por ahí... ¿Naciste tú? En la zona esa, sí. ¿Tú eres el mayor de tus hermanos, el menor? No, yo soy el quinto, contando varones y hembras, soy el quinto. Éramos 7 hermanos, ya quedamos 6, porque falleció un hermano mío, y yo soy el quinto. ¿Tu padre se llamaba? Francisco Yoyo Montes de Oca. ¿Y tu madre? Margarita Saavedra Santana. ¿Y tus 7 hermanos? Mis 7 hermanos están Juan, Margarita, Antonia, Francisco, que en paz descanse, Pedro, que soy yo, Luis y Soraya. Luis, y Soraya la más pequeña y Luis el más pequeño. ¿Tu padre también navegaba? ¿Estaba relacionado con el mar? Mi padre de joven era campesino, digamos, él fue criado en el campo. Agricultor. Y después después de que se casó, ya se embarcó en los barcos de cabotaje en aquellos años, los barcos de vela, ¿no? Porque mi abuelo, por parte de mi madre, Manuel Saavedra, conocido cariñosamente como el Pájaro también, entonces era patrón, y ya pues se embarcó con mi abuelo también en los barcos de cabotaje. Los barcos que llevaban cal, piedra de cal y cal a Las Palmas y Tenerife. Y para Tenerife. Estuvo embarcado con él. En barcos de pesca poco estuvo él. Estuvo en Cabo Blanco también unos 5 o 6 meses, y después ya de mayor no, ya aquí estuvo también en barcos de pesca, pero no era pescador profesional. ¿Y de tus hermanos? De mis hermanos, sí, el mayor Juan es maquinista naval también, y aparte de eso pues siempre ha estado relacionado con la mar. Siempre ha estado embarcado, y en barcos de pesca, en barcos frigoríficos, y siempre ha estado. Ahora, hoy en la actualidad es patrón del barco del Práctico de Puerto, es patrón de tráfico interior, y está desempeñando ese cargo ahí. O sea que en tu casa desde pequeñito se vivía el ambiente marinero. Sí, nosotros claro, vivíamos cerquita del mar también ahí, y sobre todo yo, de muy pequeño, y Juan, que Juan es mayor que yo, claro, estábamos muy relacionados porque yo también estaba mucho aquí en la parte esta del Muelle Chico que le llamamos.
Muelle Chico que no existe hoy, era otro Muelle Chico. Eh, Y entonces como estaba ahí, porque yo estaba empleado ahí cerca de la playa de los Barquillos, y entonces estaba prácticamente todo el día ahí. ¿Qué recuerdos tienes tú desde que empezaste Pollillo? Y en 4, 5, 6. ¿Qué recuerdas de esa época tuya? Bueno, los recuerdos de niños, eso, ¿no? Cuando lo más que te acuerdas cuando jugabas con tus amigos, ¿sabes? Los recogíamos muy temprano, en aquellos años nos recogíamos muy temprano también. Nosotros aquí había un motor para la luz que se encendía a las 6 de la tarde y se apagaba a las 12 de la noche. Y nosotros 6 horas de luz. En mi casa, cuando se encendía el motor, mi madre decía que los quería todos ahí, ¿sabes? Y entonces ya estábamos todos allí muy temprano, porque esa era la norma que había, ¿sabes? Y el resto, pues eso, yo tampoco no estuve en la escuela. En la única escuela que he estado es donde estoy trabajando hoy en día, que es el instituto. Y nada, y empecé a trabajar muy jovencito también. Pero en esa época todos los chiquillos del barrio se reunían para jugar al fútbol, ¿no? Sí, jugábamos al fútbol. Nunca estuve en un equipo federado, ¿no? Sino jugábamos en el barrio, en una gavia, y después ya cuando éramos más mayorcitos, que teníamos 12 o 13 años, ya hicimos un equipo, una serie de amigos. No era de federado ni nada, sino nos compramos nosotros mismos los equipajes, ya estamos trabajando todos también, porque nosotros desde muy joven empezamos a trabajar, y entonces ya compramos la ropa, y nos dedicamos a jugar al fútbol pues en los campos aquí en Casillas, íbamos a Tiscamanita, en la Antigua también, y en la Oliva. Entonces, ¿y qué hacían para ir? ¿Alquilaban una guagua? Sí, alquilábamos un microbús, entonces nos poníamos de acuerdo con el equipo de arriba del campo, ¿no? Y entonces había mucho compañerismo para eso, ¿eh? Ellos pagaban la mitad del transporte y nosotros pagamos la otra mitad. Ganara o perdiera. Y ahí no hubo nunca ningún problema para eso. ¿Y cuánto costaba un transporte? ¿Te acuerdas? Eso sí es verdad que no me recuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. ¿Y cómo? ¿Y esos partidos terminaban bien o cómo? No, sí. Eran partidos, digamos, amistosos y de buen rollo, como se suele decir hoy en día, ¿sabes? Es decir, era pasar el rato. Pasar el rato. Cuando estábamos en el campo jugábamos bastante serios, ¿sabes? Nos respetan. Dice, algunas veces nos jugamos hasta sin árbitro. Algunas veces hasta sin árbitro. Y nos respetábamos mucho nosotros las normas, lo poco que sabíamos en aquel tiempo. ¿Y tú de qué jugabas, Pedro? Yo jugaba defensa central. ¿Sí? Sí. Jugaba defensa central, todavía me acuerdo de muchos de los compañeros que yo tenía en aquel tiempo, ¿sabes? ¿Y se te daba bien? No era de los buenos, no. No era de los buenos. ¿Que eras leñero? Sí, no, tenía más cuerpito, ¿sabes? Como tenía más cuerpito que muchos de los contrincantes, pues claro, el cuerpo muchas veces pues hacía mucho, ¿no? Por alto, ¿sabes? Los balones para despejar de cabeza, pero no fue mi deporte favorito desde pequeño, no fue el fútbol, ¿no? Y ya empezaste a trabajar, ¿no? Sí, después empecé... Con 9 años, ¿no? Sí, nací en el 54 y en el 63 empecé aquí con doña Amelia Hormiga. Doña Amelia Hormiga y don Teodomiro tenía una tiendita y también despachaba gasolina. Que como estaba muy cerca aquí del Muelle Chico, por eso digo yo que mi vida de niño siempre fue muy relacionada aquí con los barcos. ¿Y qué hacías tú en la tienda? En la tienda yo despachaba gasolina en un surtidor, tenía un surtidor, y entonces los coches venían allí y el surtidor era de mano. Entonces tenía que darle una manivela. Tenía que dar una manivela y de hecho es que no llegaba al surtidor, tengo una fotografía en mi casa que eso lo puede demostrar, no llegaba de pequeño que era y tenía un cajón para poder subir a darle la manivela al surtidor. ¿Y cómo le llevaba la gasolina o el petróleo a los barcos? No, a los barcos muy pocos había en aquel tiempo. Era todo de vela. Casi todos de vela, nada más que esos dos que te acabo de nombrar al principio, que conozco yo ahora mismo, que recuerdo esos dos. ¿Y qué más sitios estuviste trabajando por aquí cerca? Bueno, estuve ahí y entonces después de ahí, a los años, no me acuerdo exactamente cuánto estuve ahí, si 3 años o 4, después empecé en los paragüitas, porque ahí trabajaba de lunes a sábado. Y después Vicente Gutiérrez, el de los paragüitas, me dijo que si quería ir a trabajar los domingos, que me pagaba también por trabajar los domingos ahí. Entonces trabajaba pues los 7 días a la semana. Estaba de lunes a sábado ahí, en casa de doña Amelia, y los domingos pues me dedicaba aquí a los paragüitas. ¿Y qué horario tenías, Pedro? El horario era de sol a sol. ¿De sol a sol? De sol a sol, sí. El horario era todo el día. Los paragüitas daban un ratillo para comer y con la misma pues venía para acá otra vez. Y en casa de doña Amelia también, ¿sabes? Un ratillo para comer y el resto para aquí, porque claro, la tienda no cerraba a mediodía, porque yo le traía también la comida a ella de casa de la hija, bueno, de su casa, ¿no? Ellos vivían en otro sitio y le traía yo la comida aquí a mediodía y la señora pues comía ahí en la tienda. ¿Sabes? ¿Y dónde sacabas el tiempo para jugar o para entretenerte? Sí, para jugar, eso ya antes de empezar a trabajar es cuando jugábamos, ¿no? Y después
también, antes de empezar a trabajar era cuando más jugábamos, ¿no? Y después cuando te dije eso del equipo que teníamos para jugar, ya estábamos trabajando en la fábrica de Antonio Alberto, que estuvimos trabajando ahí también de niños. De bloque, la fábrica de bloque. No teníamos ni seguro ni nada. Allí libramos el domingo y el día que venía el inspector por aquí, que les decían, váyanse para su casa, que no pueden estar aquí. Y el resto era trabajar ahí también. Ahí trabajamos de lunes a sábado. Ahí descansábamos el domingo. Y bueno, ¿y cómo empieza la afición ya a navegar? Porque no practicaste después otro deporte, ¿no? No. Yo no practiqué otro deporte. Después resulta que me embarqué. ¿Con cuántos años? Yo me embarqué con 15 años. ¿Con 15 años te fuiste a la mar? Me fui a una compañía que se llama Pescanova. Ver que no conoce a Pescanova. En barcos de arrastre. Mi hermano fue el que me embarcó ahí. ¿Tu hermano Juan? Vamos, pues yo se lo pedí también, ¿sabes? Y entonces estuvimos ahí, estuve yo como 6 meses ahí en Pescanova. Después, ¿te acuerdas cómo se llama el barco, no? Sí, Urdaz. Urdaz, terminaba en X. Urdaz. Y después me quedé ahí y me fui aquí a los... Perdona un momento, antes de que se vayas para otro sitio. ¿Cómo era la vida en el Urdaz? El Urdaz era un trabajo muy aperreado, como se suele decir. Era un trabajo muy duro. Yo en el barco que más duro estuve de trabajo era en ese, porque era un barco de arrastre. ¿Sabes? Un barco de arrastre es que arrastra la red por el fondo, ¿no? Sí. Cogíamos el pulpo, el calamar, el choco y otros pescados, ¿no? Y entonces, claro, el barco estaba arrastrando 3 horas el arte, o 3 y media. Y a las 3 y media lo recogía. Teníamos otro arte preparado para echar al mar, ¿no? Otro arte preparado allí. Sacábamos uno y echábamos otro. Y cuando echábamos el otro, y estaba terminado ya con el barco pegado, arrastrando ya, teníamos 3 horas para apartar el pescado aquel. Para preparar la red, si venía rota también. Dentro de las 3 horas y media teníamos que apartar el pescado, preparar la red, comer y dormir. O sea, que no había descanso. A veces pues eso, te acostabas y a los 3/4 de hora, otra vez arriba. Y a veces descansabas 1 hora y media, pero no podías descansar nunca más de 2 horas. Porque claro, tenías 3 horas y media de arrastre y dentro de las 3 horas y media tenías que hacer todo eso. Y ganabas dinero, me imagino, ¿no? No, en aquel tiempo tampoco era, pero es lo que había. Hombre, se ganaba mucho más que aquí. Se ganaba mucho más que aquí. Aquí, pues en aquellos años a lo mejor, yo qué sé, un obrero podía ganar 4.000, 5.000 pesetas, ¿sabes? O 6.000 a lo mejor. Yo ganaba 9, ganaba 10. Y claro, mirábamos mucho también que ganabas 10 y mantenido, como se decía así. Que era limpio todo. Era limpio. Tenía la comida y la cama, claro, como es normal, y todo era limpio. Por eso... ¿Y del Urdaz a dónde pasaste después? Del Urdaz después pasé a un barco que se llamaba La Era. Y bueno, se llamará, todavía no me he enterado yo que se haya ido al fondo de ese barco. La Era. Estuve en Cabo Blanco, cerca de La Güera. Ahí estábamos al pescado salado. Era gente toda de aquí de Corralejo la mayor parte. Y de Morrojable también había un par de chicos. Que era un barco de pesca artesanal. Era un barco de pesca artesanal, sí. Era un barco de artes de Trasmayo, que ahí estaban autorizados. Y era la pesca a la corvina. La pesca de la corvina era coger el pescado y después salarlo también. Corvinas grandes, me imagino. Sí, ¿no? sí, corvinas de 10, 12, 15 kilos y más pequeñas. Pero casi todo, la mayor parte de la corvina, que era el pescado salado del famoso sancocho. Desde antes, ¿eh? Era el barco que tuve había mucho compañerismo allí, a pesar de que todos eran mucho mayor que yo. Yo también siempre, en casi todos los barcos que estuve, era el más joven casi siempre. Pero había muchos compañeros, allí nunca se habló, ahí tuve también como 5 o 6 meses, entre 5 y 6 meses estuve. Allí nunca se habló una voz más alta que la otra, había un respeto a todos allí, la verdad que es muy bueno. ¿Qué hacías tú en el barco? Allí pues primero era por la mañana recoger los artes, ¿sabes? Y después arreglarlos. Entonces en el arreglo del pescado habían 4 personas, que eran los que tenían los cuchillos, como se suele decir, no los que jareaban, y yo era el picador, que era el que le cortaba la cabeza a la corvina. Primero le cortaba yo la cabeza, después pasaba a una mesa que habían 4 cuchillos para alomarlo, que se llama, que es arreglar el pescado, jarearlo. Después había otra persona, un tal Ruperto de Jandía, que era el salador, que era el que le salaba. Otro Fernando, que falleció en paz descanse también, era el que empillaba. ¿Qué es empillar? Empillar es coger el pescado una vez que estaba salado y ponerlo en una pilla en cubierta. Una pilla es entongarlo, para que me entiendas. Vale. Porque el primer día se pone en cubierta, se sala, se pone en cubierta, y al segundo día se baja abajo a la bodega. Se resala, se le pone sal nueva para que el pescado se cure bien y se pone en la bodega. Y no puedo dejar de nombrarlo porque le tengo un cierto cariño, a Lázaro Esteves de Corralejo, una excelente persona para mí también. Y pasábamos yo muy buenos ratos con él. Estaba Antonio, un chico de
de Jandía, Ruperto, de Jandía también, de Corralejo estaba Félix Benítez Santana, y en fin, un tal Elías también, y ahora mismo pues no me acuerdo de... ¿Y muchas horas, Pedro, ahí en los barcos? No, en el barco ese de pesca no. En el barco ese de pesca lo que pasa es que estábamos muchos días en el mar. Ahí estábamos 45 días sin tocar tierra, 45 días, 46, 44, ¿sabes? Así que hasta allí, como era salado, pues no había prisa, sino cuando se llenara el barco, ir a descargar. Bueno, prisa hay cuando los barcos están al fresco, como se suele decir, que es al hielo, se tropea el pescado. Claro. Pero al pescado salado no, ahí no había prisa, sino ahí prisa sí había por cargar, pero que no tenías prisa para irte para tierra hasta que no cargaras. ¿Tienes alguna anécdota curiosa de esa época? Bueno, de la época esa de la era, pues no, sino la verdad que el buen recuerdo que tengo de la era es ese, ¿no? Que había siempre muy buen compañero. ¿Y a dónde iban a descargar? Descargamos un viaje ahí en Cabo Blanco, en Cabo Blanco, y otro viaje después echamos para aquí, para las islas, para Tenerife, descargamos en Tenerife. ¿Qué hablan eso de que el marinero en cada puerto tiene una novia? Bueno, eso es normal, ¿no? Pues en cada novia no, pero sobre todo los solteros, ¿no? Y algún casado también, pues... Claro, cuando estás tanto tiempo fuera, pues sin ver a una mujer, pues claro, cuando llegas a tierra. Bueno, después de ahí del artesanal, ¿a dónde fuiste? Después me vine aquí al fresco, que se llama. El fresco es a los neveros, barquitos de aquí de Puerto Rosario también, que se dedicaban a la pesca del fresco del hielo. Cogíamos el pescado ahí en África y lo poníamos en hielo. Y entonces esos barcos estaban 10, 12 días en el mar, y entonces después íbamos a descargar a Las Palmas o a Tenerife. ¿Y qué tal te fue en esos neveros? Bien, porque ya era otra vida un poco más cómoda por lo que estabas en tierra cada menos tiempo. Ajá. Estaba 10 días en el mar, 12 días, 8, 9. El primer barco del fresco fue en uno de los hermanos Viñas aquí del Charco, el Gavioto, se llamaba el Gavioto. Se llamaba Carmen de las Nieves, pero siempre tenía otro sobrenombre los barcos, ¿no? Y entonces ese fue el primero. Y después estuve también en un barco que compró mi hermano, se llamaba Feria del Mar, Juan. Ahí estuve también un par de años hasta que me fui al cuartel. A la Marina, por supuesto. Sí, fui por la Marina, sí. ¿Te embarcaste de aquí a Las Palmas, de Las Palmas a Cádiz, no? Sí, bueno, en el tiempo ese me fui en el 74. En diciembre 74 nos fuimos, a últimos de diciembre nos fuimos. ¿El día 30 o 31? El día 28 o 29 salimos de aquí. Yo sé que... ¿Y de Las Palmas el 31? De Las Palmas nos fuimos a Tenerife y el 31 salimos de Tenerife. Cuando todas las sirenas estaban tocando, ¿no? A las 12 de la noche. Partimos el año navegando, sí. Partimos el año navegando. Se lo digo, a mí me pasó porque yo también serví en Marina. Pero pues yo salí desde Las Palmas. No, el barco salió de Las Palmas a Tenerife y después de Tenerife salimos para Cádiz. Para Cádiz. Y partimos el año navegando, sí. ¿Fuiste a San Fernando? A San Fernando. Ahí estuve 45 días, lo que era el periodo de instrucción. Y además te tocó en la misma época que a mí, en los primeros 45 días del año. ¿Tú también eres el primero del primero? Yo nací en el 50, entonces... No, pero del curso... Del primero. Igual, sí. ¿Y qué, cuando entraste en el cuartel de San Fernando de la Marina, qué pensaste? ¿Se te vino el mundo arriba allí? Bueno, no, porque la verdad es que yo como te acabo de comentar, estaba acostumbrado a estar fuera de mi casa, a comer comidas en los barcos no tan buenas como en la casa, a lavarme la ropa, ¿sabes? A estar independiente, digamos. Pero allí en enero, lluvioso, frío. Sí, digamos el clima quizás era un poco, lo más que sentí un poco era el clima, por lo demás, ¿no? ¿Qué compañía estuviste? Estuve en la Quinta. ¿En la Quinta compañía? En la Quinta. Estuve en Casualidades, la Quinta, ¿eh? En la Quinta. Yo era cabo rancho en la Quinta. 51-55 era el número mío que tenía. Todavía me acuerdo. Y sin embargo, de ahora para después a lo mejor no me acuerdo de cosas. Eso pasa. Bueno, juraste bandera y ¿dónde te fue el primer destino? Después juré bandera y el primer destino fue para Las Palmas. A la base naval. Primero nos llevaron a la base y después allí nos destinaron. Yo recuerdo que me destinaron a una fragata que se llamaba Júpiter. Mira qué cosa más curiosa, que mi padre estuvo en el Marte. ¿Y tú en el Júpiter? Sí, que eran gemelos. Era ¿no? minador, el barco cuando estuvo mi padre era minador. Y el Júpiter era minador también. El Júpiter fue minador también, pero cuando yo estaba allá era fragata. Ajá. Ya, porque mi padre sirvió en un barco gemelo al que yo estuve. Y estuve allí también. Al principio estuve un poco mal en el barco, que era un poco incómodo allí, porque en fin, había mandos muy duros, contramaestres muy duros y tal, pero después tuve la suerte que me metí de cantinero sin querer. Me metí de cantinero y allí los cantineros en los barcos tenían de todo.
Como tenían la bebida, tenían de todo lo que quería, ¿sabes? Ajá. Y ahí me fue después muy bien también. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve unos 8 meses, o unos 7 o 8 meses estuve ahí en el barco. ¿Y después pasaste? Después me destinaron a la base naval. Ahí estuve un mes de reposteros oficiales. Uf, no me gustaba nada aquello. Todo el día de guerra bien Aquello no me vestido. gustaba nada de nada. Y entonces un día llegó un sargento por ahí, me acuerdo, se llamaba don José Segura. No sé si sería familia de un comandante que vi aquí que el apellido era Segura. Eso sí es verdad que no le pregunté nunca. Lo que sí que dijo, entró por allí y dijo, a ver, quiero un voluntario, y yo sin saber para dónde era, le dije yo. Y me dijo, dice, pero hombre, usted dice yo sin saber para dónde va, digo, para cualquier sitio menos aquí. Digo, a mí no me gusta esto. Y entonces me dijo que era para la comandancia de Marina que está en el Paseo de la Cantera. La playa de la Cantera, al lado de la clínica San José. Exactamente. ¿Allí nací yo? Pedro del Castillo número 1. Allí nací yo, al ladito. ¿En la San José? En la clínica San No, José. pues está pegado allí, sí. Y allí aquello era como estar de vacaciones. Ahí era un gozar. Aquello era los días más felices de mi vida, digamos, de vacaciones fue allí. ¿Cayó alguna sueca o qué? Bueno, algo hubo también, porque claro, estabas allí, ¿no? Y en aquellos años Eres joven, ¿no? abundaba mucho en Las Palmas. El material sueco, el material nórdico. sueco, sí. Y de ahí te viniste a Fuerteventura. De ahí los 2 meses últimos me vine aquí a la ayudantía de Marina aquí De Puerto Rosario. Sí. Bien también. ¿Hasta esa época ya habías empezado a navegar con vela latina? No. No, sí, ya en esa época sí había empezado a navegar. ¿Dónde? ¿Cómo Porque empezaste? Bueno, yo primero empecé aquí en unos barquitos, en unos botes. Aquí se hicieron unos botes, que uno era de Roberto de León, el dueño del Rocamar, creo que sigue siendo el Rocamar ese ahí. Era taxista, se hizo con un bote. Era bote, no era barquillo, sino bote de espejo, ¿no? Bote. Pero pequeñito. Ah. Después otro tenía Juan Francisco Berriel y Domingo Berriel, los hermanos Berriel. Tenían otro barco. Y otro Mario Avero, uno que trabaja en la Caja de Oro. Mario Avero. Mario Avero. Ya le hicimos una semblanza. Todavía me acuerdo, uno se llamaba el de Roberto María del Amor, el de Mario Avero Atlantis, no sé si ellos tenían un grupo de música o algo y les llamaban también así, eso sí es verdad que no lo recuerdo bien. Atlantis, el Atlantis se llamaba, era también. Y después el otro era de los Berrieles, el Porteño, le pusieron el Porteño. Como el de Las Palmas. Por el famoso bote de Las Palmas. Y ahí estuve navegando yo con Juan Méndez. Juan Méndez es el patrón que tiene el Celia Cruz, en Corralejo. Navega con el Celia Cruz, es patrón de esos barcos, ¿no? Que sacan al turismo. Y ese me enseñó a mí un poco la vela latina, me enseñó de niño lo que sabía era todo, me lo aprendí de él, la verdad. Y ahí estuvimos unos añitos haciendo regatas con los botes, eso y tal. ¿Y dónde lo hacían? Aquí en la bahía de Puerto Rosario. Sí, en la bahía de Puerto. Pero habían 4, había otro que no me acuerdo no me acuerdo el otro. No me acuerdo si era de él, de Juan Méndez, del otro sí es verdad que no me acuerdo, de esos 3 perfectamente. ¿Y cómo fue que te dio y por qué fuiste a navegar? Bueno, pues eso, ¿no? Si desde pequeño te crías en un sitio que ves todos los barcos venir, después también las conversaciones de la gente. Yo cuando habían conversaciones de la pesca me ponía cerca de ellos para aprender. Me gustaba mucho escuchar a los mayores, ¿sabes? Siempre se aprendía mucho. Cuando eran conversaciones de eso, cuando eran otras conversaciones, ya ni me rozaba por ahí. Te retiraba. Me retiraba, ¿no? ¿Te mandaban a ver si estaba lloviendo en la esquina, no? No, pero una vez recuerdo también que pasé mucha vergüenza, siempre me lo recuerdo. Mastro Marcos Hormiga, una persona que es de mucho respeto, el padre de Yoyo Hormiga, que es maestro escuela, estaba yo cerca de esas personas mayores, estaban hablando de cosas de la pesca y llegó este señor, Mastro Marcos, y me dice, se quedó mirando para mí, un hombre alto, serio, dice, oiga, dice, ¿a usted no le da vergüenza de estar oyendo aquí las conversaciones de las personas mayores? Dice, lárguese de aquí. Dice, perdón, a mí me faltó un poquito para mearme, si no me meé, yo no me acuerdo también. Pues me dio una cosa que eso no se me ha olvidado en la vida. ¿Saliste acá? Salí y no volví más por allí. Si estaba él, si lo vi a él, vamos, ni me rozaba por allí. Había mucho respeto, ¿sabes? ¿Y entonces cómo fue el acercarte? Y después, claro, después cuando ya me embarqué, que te dije que me embarqué con mi hermano, entonces compré un barco, se llamaba El Atrevido. ¿Con el que ibas a pescar cuando estabas aquí? Sí, se lo compré al padre de Memo, este chico que canta. Sí, Guillermo. A Guillermo se lo compré. Guillermo Padre, El Atrevido, en 13.000 pesetas, me acuerdo que me costó. Sí. Eso fue en el 72, por ahí. 72, por ahí fue. Y entonces con aquel barco no llegué a salir, porque yo estaba embarcado y entonces lo estaba preparando, le quité toda la pintura para pintarlo de nuevo y tal. Y entonces trajeron otro barquito del Cotillo, un barquito más pequeño, que se llamaba La América.
Y entonces ese barquito lo trajo un tal Alejandro. Alejandro, que vive en la 56 viviendas. Y yo le dije, digo, Alejandro, si un día usted quita el barco, ese me avisa a mí, porque a mí me encantaba ¿Te el barco. gustó? Me gustó mucho. ¿Por qué te gustó antes de seguir, Pedro? Porque tenía una línea muy bonita de barquillo tradicional. Ajá. Y, sí, una línea muy bonita, estaba nuevito también. El que yo tenía sus años ya, estaba bien, pero tenía sus años. Pero este era más pequeño, pero era muy bonito de línea. Era la línea del barquillo auténtico. ¿Sabes? Y entonces el hombre a los 5 o 6 meses me dijo, Pedro, yo voy a quitar el barco. Y entonces lo compré. Me acuerdo que me costó 17.000 pesetas y yo me quedé muy contento. Entonces con aquel barco sí salí muchas veces a la vela. Salí incluso a pescar también. Ya te digo, cuando aquí había barcos, muchos barcos de motor ya, en aquel tiempo que digo yo, pero salí muchas veces a pescar a la vela también en aquel barquito. ¿Te acuerdas cuando saliste la primera vez a navegar a vela con ese barquillo? Sí, sí me acuerdo. ¿Ibas tú solo? Yo solo. Y fui de aquí al Jablito. ¿Jablito que Al está? Jablito, que estaba por aquí, por el Parque Holandés. Por el Parque Holandés. Había un viento para el terral, me acuerdo de eso, no se me olvidará en la vida. Había un vientito para el terral, de la tierra, flojito. Y entonces, claro, no había que virar, no había que hacer virada, sino de la vuelta me fui hasta arriba. Entonces no había Parque Holandés ni había nada. Ya estaban nada más que las chocitas aquellas que estaban en el Jablito. Y me levanté de madrugada, salí de aquí a las 5 de la mañana. ¿Con la oscuridad? Sí, sí, sí. Pero yo estaba acostumbrado también a ir a pescar aquí con mi padre y otros marineros, ¿sabes? Y ya pues, conocía la costa, aunque fuera de noche, pues ya conocía la costa, ¿no? Y entonces no había problema ninguno. Y me fui hasta Jablito, allí di la vuelta, allí viré, ¿sabes? La única virada que hice fue allí y me vine otra vez para aquí, para el puerto. Nada más que fui en plan paseo. ¿Y qué te sentiste cuando dices, este es mi barco, la primera vez que salgo? Sí, me sentí un muchacho muy feliz allí, la verdad, porque yo tenía mucha ilusión por la vela. Tenía mucha ilusión por la vela y verte claro que ya has conseguido lo que tú soñabas durante mucho tiempo, que era tener un barco propio. Porque la verdad que Y la mar me imagino que en calma, ¿no? Sí, a ver, ya te digo, era un rebojito nada más que había por la tierra, era un navegar muy bueno, ¿sabes? No había olas así ni nada, sino la travesía fue muy buena. Esa fue la primera vez que saliste. Esa fue la primera vez. Después ya fui a pescar a viejas, también alguna que otra pesquilla vieja eché, porque el barco al ser pequeño, la verdad que la mejor pesca que era, el barco estaba en un tamaño bueno para la pesca vieja. Después fui a pescar a brecas también, a pescar a chopa, fui un par de veces. Y ahí, pero no me dediqué a la mar en ese barco, así, como profesional no, sino eso era más bien por pasar el rato. Cuando venías de estar navegando por ahí, que tenías días libres, te ibas a pescar porque te gusta la pesca. Me gustaba, sí. Y la pesca que te entró la afición, puedes estar aquí, que salías con tu padre. Sí, después sí, claro. ¿Quién te enseñó a ti todo? ¿Tu padre? No. ¿Tu hermano? No, mi padre, ya digo, era persona que era del campo. Yo, quien más me enseñó a la pesca fue Tomás Machín. Tomás Machín. Tomás Machín. Ese hombre que te acabo de decir que era un buen velero, era un buen patrón de barcos de vela, de hecho estuvo mucho tiempo en Las Palmas también en los botes de vela latina, siendo mayor, con 80 años llevar un bote, 82, de 80 a 82 llevaba botes todavía. Y claro, ese hombre para mí también fue el que me enseñó todo lo que yo sé respecto a la vela y a la pesca, sobre todo a la pesca también, porque yo hablaba mucho con la pesca con él. ¿Y qué recuerdos tienes de cuando de él? ¿Qué te decía? No, pues él vivía aquí en las 91 y yo vivía en el Instituto de San Diego de Alcalá, que está hoy frente al Centro de Salud, el viejo, como le decimos, se llama hoy Santo Tomás de Aquino. Entonces yo por las noches, pues el señor estaba ahí solo, pues me iba a ir un ratillo por la noche para darle compañía. Y siempre, pues, todas las noches hablábamos de lo mismo, de la pesca. Él siempre soñó con pescar. Y de hecho es que estaba con 85 y 86 años pescando. Él murió solo, en un bote que tenía él, se llamaba el Gloria, y estaba toda la noche pescando, unas veces a sargo y otras veces a congrio que se pesca a bastante profundidad. Cuando iba a congrio ya de último iba conmigo, yo en mi barco y en el de él, y pescábamos cerca uno de otro. Yo incluso lo llevaba de remolque a él, porque él tenía fuera borda, pero yo lo llevaba de remolque para que no estuviera con el motorcillo, y lo traía también. Y entonces ese hombre, ya digo, en la casa tengo muy buenos recuerdos, porque para mí fue una excelente persona. Pedro, llevamos hablando media hora. Y pues parece que empezamos ahora mismo. La verdad es que sí. Cuando volvamos, ahora nos vamos a ir a la publicidad, porque de eso vive Tibiabin Producciones. Cuando volvamos me tienes que contar una buena anécdota del amigo Tomás Machín. Vale. Bueno, nosotros aprovechamos, nos vamos a la publicidad para que ustedes reciban unos consejos comerciales y volvemos enseguida.
sí. Bueno, voy a contar dos. Resulta que una vez estábamos pescando a Yesne, porque yo estuve pescando con el hijo Paco, con Paco Machín estuve pescando también unos años, de compañero con él, ¿no? El cual también pues siempre me fue muy bien y estoy muy agradecido porque la verdad que bien. Y estábamos pescando a Yesne, en una parte que le llamamos el cuarterón ahí, y este hombre, Tomás Machín, iba a ir a pescar por la noche. Y estábamos pescando nosotros y en el momento de llegar él, pegué un Yesne, pegué un pescado, ¿no? Yo no sabía lo que era, pegué un pescado. Y el hombre dice, ten cuidado porque ese es un chesne grande, ¿eh? Me lo dijo de su barco, así que... Y efectivamente, no se equivocó. Un chesne de 31 kilos, siempre me lo recuerdo porque ha sido el mayor que yo he cogido, ¿no? He cogido varios, pero de inferiores. Pero y el hombre nada más que de verme pegado y el pescado lo que hizo, dice, ten cuidado porque eso es un chesne, y efectivamente. ¿Y qué otra anécdota tienes también, Pedro? Y la otra ibas navegando, lo ibas... Sí, la otra anécdota, sí, hombre, fuimos a pescar también a Congrio, cada uno en su barco. Yo iba a pescar en un barco de mi suegro, se llamaba Clavel, porque yo no tenía barco cuando aquello. Ya era casado, pero no tenía barco. Y entonces yo, pues, a este hombre, pues, lo llevaba. Ya él le fallaba un poco la vista también por las marcaciones, y yo lo llevaba de remolque con el mío, el de mi suegro en este caso, ¿no? Y lo llevaba y él me decía en tal sitio que se iba a quedar a pescar, yo le hacía las marcaciones y él pondeaba su barco allí. Y luego por la mañana o de madrugada, casi siempre de madrugada, volvía, lo recogía él, lo amarraba de remolque y me llevaba. Y por el camino, él cogía el nylon, lo llevaba al agua y después empezaban a liar, ¿no? Y claro, yo oí voces y una voz, miré para atrás y me hacía señas hasta que le comprendí que la tablilla del nylon se le había ido al agua, se le había escapado. Claro, tenía ahí de noche, 400 o 500 metros de nylon, unos en la tablilla y otros sueltos, de noche con un oscuro tremendo, ¿sabes? Pues dimos la vuelta y yo más o menos cogí el mismo rumbo hasta que veo en la proa la tablilla, era blanca, era de corcho blanco, ¿sabes? Y vi la tablilla y el hombre cuando cogió la tablilla en las manos, la verdad que se alegró bastante, porque ni yo mismo pensaba en encontrarla, claro. Bueno, estabas comentando también que ya había empezado a navegar. ¿Ya estabas casado cuando eso o eras soltero? Cuando empecé a navegar... A navegar a vela. Cuando no, era soltero. Era soltero. Eran 4 barquillos, me estabas diciendo. 4 botes. Cuando aquello era muy jovencito yo, ¿sabes? Cuando eso de los botes era muy jovencito. Estaba yo con doña Amelia aquí y poco más. ¿Y cómo fue? ¿Cómo eran las regatas esas? No, las regatas, claro, pues... Sin embargo, lo que había en aquel tiempo para ver tan poco barcos era mucha afición. Porque claro, Roberto era taxista. Los taxistas aquí, pues estaban casi todo el día aquí porque no había trabajo, ¿sabes? Y eso era... Cuando una vez recuerdo que ganó Roberto y se armó una pitería de los coches aquí, que parecía que estábamos en una fiesta, ¿sabes? Sí, todos los compañeros de él, y mucha afición también, los chicos estos de los Berrieles también eran muy conocidos y traían muchos amigos, y en fin, se veía afición cuando aquello, sí. ¿Te acuerdas cuál fue la primera pega o regata que ganaste? No, ahora mismo no me acuerdo. Porque claro, también yo patroneé un poco los botitos aquellos, ¿sabes? No sé si fue en los botes, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. ¿Y cómo fue que pasaste a los barquillos? Sí, pasé a los barquillos por eso, porque como te acabo de decir antes, yo compré primero los barquillos aquellos y así fue como empecé, con los barquillos míos, ya eran barquillos, no botes. ¿sabes? ¿Y ya empezaste a navegar? Ya empecé a navegar. En competición. Y después, después ya con los barcos estos, con el barco que yo tenía, con el América, me iba a Corralejo. No me acuerdo bien si fue en el 75 o 76, cuando ya empecé a ir a las regatas a Corralejo, para la fiesta del Carmen, claro, era una vez al año. Sí, claro. Una vez al año. De ahí también, mi barco al principio, yo no conocía aquello también, lo llevaba a otra persona de allí, un tal Gregorio Caraballo, y la verdad que muy buena persona también. Y sí ganamos varios trofeos también en Corralejo, a pesar de que el barco mío era mucho más pequeño, pero la vela que tenía mi barco se le había hecho Tomás Machín. Era una vela que era mucho mayor que... Porque yo cuando él empezó a hacerme la vela le decía, pero Tomás, esto no es mucha vela. Dice, no, tú no quieres el barco para trabajar, tú quieres el barco para regata. Y para regata hay que hacerle vela, ¿sabes? Yo te voy a hacer una vela para un barco de regata, no para un barquillo para que vayas ahí a pescar, porque tú no vas a dedicarte a la pesca con esto, ¿sabes? Entonces me hizo una buena vela. Compramos la tela en Las Palmas, cuando aquello la tela de seda que le decían, porque aquí lo que se usaba era la muselina. Y aquello era una tela una tela de seda que la compramos, me acuerdo que costó 200 pesetas el metro, y en aquel tiempo era dinero, ¿sabes? Y el ovillo de hilo para coserla costó otras 200.
Y la cortó él y mi madre, que para descanse, la cosió. ¿Quién eran los tripulantes en esa época? En esa época éramos 3. Estaba Gregorio Caraballo, que llevaba el barquito, y yo también lo llevé otros años. Y José Antonio Sánchez Batista, José Antonio, un chico de aquí del Charco, y yo. Eran 3 tripulantes. ¿Cuál era la misión de cada uno? La misión mía era murero cuando estaba Gregorio. La de José Antonio era la del palo, como le llamamos, que era darle la vuelta al palo, porque no era como hoy, que se usan 2 troceos por los lados ni nada. Cuando aquello había que ir a proa, amarrar la mura, ¿sabes? Darle vuelta al palo, cambiar la driza de una banda para otra. Sí, que tenía su movimiento también, ¿sabes? No era más artesano. Era más artesano, eso es lo que había, ¿sabes? Y entonces también después llegué yo a patrullar el barco. José Antonio también era el murero y otro chico el del palo, es decir. En esa época ni había federación, ni juez de regata. No. Esa época nada más que uno de la comisión de fiesta, una persona también que era llegada al mar, ¿no? Que era de la comisión de fiesta, tiraba un volador allí, ponía una baliza o un barco, casi siempre era un barco, ponía un barco en los hoteles, en el Hotel Tres Islas, el Bajo Negro se llama, y allí entonces ya salíamos de Corralejo, ahí hasta los hoteles y volver otra vez. Y la meta era en la playa, en el Muelle Chico. El Muelle Chico. Esa era la se salía con pie en la arena, ¿no? Se salía con pie en la arena, sí. Se salía desde el Muelle Chico. Desde el Muelle Chico. Se salía allí, ir hasta los hoteles, dar vuelta ahí en los hoteles, ir otra vez hasta el Muelle Chico. Esa es la regata del Carmen en aquellos años. ¿Y quiénes eran los habituales de esa época? Los patrones. Bueno, los patrones, los barquillos. Lorenzo Santana, para descanse, que en fin, era uno de los punteros. Después estaba Antonio Morera, también de Corralejo, que todavía vive ese hombre, le decimos, bueno, Antonio Morera. Después Gregorio Santana, el dueño del Celia Cruz, también era otro de los patrones nombrados ahí, ¿sabes? Nombrados en aquella época porque es lo que había, eran marineros profesionales que se dedicaban a eso. Fueron toda la vida en barquillos de vela. Y en fin, Tribucio, un hermano de este hombre que lleva el barco mío, y en fin. ¿Con quién había más pique? Bueno, entre Lorenzo y Gregorio, Gregorio el de Dorotea, se lo conoce también. Entre ellos dos, a pesar de que eran muy buenos amigos, ¿sabes? Y muy buena gente, pero entre ellos siempre había un pique, ¿sabes? Siempre, la gente sobre todo, la gente, entre ellos no, la gente es quien más, unos iban por Gregorio, otros iban por Lorenzo, ¿sabes? Pero bien también. Eso era el momento de la regata, ¿eh? Después ahí se acabó todo el mundo para la cofradía, tomarnos las copas ahí, y a hablar y a pasar el día, lo más feliz del mundo. ¿Cuándo empezaste tú a subirte a las barbas a los de Corralejo? Bueno, eso ya después fue cuando estábamos federados y yo empecé aquí, creo que fue en la liga 91, 92 creo que fue. 91, 92, la liga 91. Y ahí fue, pues claro, estaba Pascual Perdomo. El viejo. Sí, Pascual Padre, y en fin, a veces me ganaba él a mí, a veces le ganaba yo a él y ahí estábamos. ¿Cómo fue el de que se creara la federación para que empezara a competir entre los barquillos? Yo cuando empecé, aquí había una delegación, pertenecía a Lanzarote, a la Federación de Lanzarote. Había una delegación que ya estábamos federados, ya estábamos federados. Ellos empezaron un año antes de que yo empezara. Y al año siguiente empecé yo con el Maina, un barco de Cirilo González, fontanero, como se le conoce. Cirilo González Santana. Santana, exactamente. Estábamos, y yo era el patrón, Iván Páez también, Cirilo era el murero y el coronel Juan Manuel Brito era el contramurero. Muy bueno, por cierto, muy buen marinero. Buena tripulación. Buena tripulación, todos ellos. Sí. Y ahí empezamos. Ese año quedamos campeón aquí. ¿Cuántos barquillos habían en ese? Yo no recuerdo si eran en total unos 7 o 8, no me acuerdo exactamente bien ya, porque hace tantos años que las cosas se le van de la cabeza aún. ¿Y quién eran los fuertes aparte de ti? Bueno, Santiaguito Santander, cuando empezó, el hijo de don Santiago, el ginecólogo, ese era un muchachito que era ganador. Era ganador, el hombre era muy deportista y era ganador, ¿sabes? Entonces él iba a ganar y nosotros nos damos de parte y parte también. Él estaba... Eso fue el año siguiente, él estaba en el Maxorata y yo estaba en el Tomás Machín, que se llamaba el barco Tomás Machín también. Le pusieron Tomás Machín en memoria de tu amigo y tu preceptor. Exactamente, de ese. Y entonces Santiaguito Santander, después estaba Francisco Páez también, que también tenía un barco, el Altai, que también, pues, en fin, a veces ganaba él, a veces ganaba yo y había de todo también, ¿no? Ese año también quedamos campeón, nosotros quedamos 2 años seguidos campeón, uno en el Maina y otro en el Tomás Machín. ¿Y en Corralejo en esos 2 años quién era el gallito? ¿O quién es? Pascual, Pascual sí, Pascual era casi siempre... Hombre, él es bueno,
navegando. Y es buen patrón, ¿sabes? Pero también hay que decir que también siempre tenía buen material, ¿sabes? Nosotros con la primera vez que navegué yo en el Maina teníamos hasta los leitos como un barquillo tradicional de pesca. Arriba. Los leitos arriba con las tapas cuadradas esas, el timón como un barquillo un barquillo de pescador, ¿sabes? Ellos tenían ya barcos preparados para la vela, ¿sabes? Y así, bueno, eso no quita una cosa a la otra, ¿eh? ¿Y ya empezaste a ir a los campeonatos de Canarias, a Lanzarote? Sí, hombre, ahí ya, tanto los de Corralejo como nosotros estábamos mucho más atrás. Ellos nos llevaban siempre 10 o 15 años por delante, ¿me entiendes? Lanzarote. En Lanzarote. Ya ellos mandaban a pedir velas a hacer a la península, ¿eh? Nosotros todavía las cortábamos aquí en Canarias, como otro que dice, ¿no? Y allí había, aparte de eso, había mucho más competición. Más barquillos. Más barquillos, y ya llevaban más años compitiendo que nosotros, ¿no? ¿Quién era el que mandaba en Lanzarote? Bueno, allí en aquellos años estaba Estanislao Betancourt, que todavía sigue en la vela, Emilio Tavillo, también, Estanislao, que es el del Furia, ¿no? El del Furia, Santiago González, el que hace los barcos, todavía está. Que tiene un barquillo aquí que lo compró, que se llama Gran Vito ahora, el Gran Vito ahora, que es un gran barco, la verdad, el Gran Vito, sí, este es un barquito muy bueno. Y esa gente así, más que no se me viene a la memoria ahora, Matías, un tal Matías, una persona mayor, Matías Unpierre, es el apellido, y en fin, y más gente que ahora mismo no... ¿Y en esos primeros años que fuiste a Lanzarote, ¿tanta era la diferencia o era el material? ¿O ellos llevaban muchos años navegando? Era la diferencia también en los patrones, que ya digo, ellos eran muy superior, tanto en el material, tenían buen material, pero aparte de eso, yo creo para mí que ellos con el material nuestro y nosotros con el de ellos nos hubieran ganado. Porque es que aquí no había competición. Nosotros salimos de yo estar practicando con el barquillo mío en aquellos años a empezar la vela, ¿me entiendes? A ellos que llevan ya años ya compitiendo. La competición siempre, yo creo que en todos los deportes, si no hay competición, ¿sabes? No llegarás mucho a mucho. ¿Y entrenaban, no? Nosotros sí entrenamos. ¿Sí? Entrenamos una vez, cuando ya empezamos con el Maine, eso entrenamos una vez en semana, una tarde en semana. Sí. Eso no es nada. Eso no es nada, una tarde. Llevamos una tarde y claro, pues teníamos otras obligaciones también, ¿no? Claro. ¿Y qué tal con la tripulación? ¿Con Cirilo, con Páez, con Cirilo, Coronel? Eso era cuando íbamos a Lanzarote, la verdad que lo pasábamos muy bien. Eso era una fiesta también, ¿sabes? Nosotros sabíamos ya lo que íbamos, pero siempre íbamos a dar el máximo, ¿eh? Nosotros si no ganamos es porque no podíamos, claro. Pero en fin, a veces quedábamos a media tabla, otras veces menos a media tabla, ¿sabes? Y bien, porque claro, luego estaba también la parte de Playa Blanca, de Lanzarote, que no tenían ya el mismo nivel que los de Arrecife también, ¿sabes? Entonces, claro, nosotros estábamos a la altura de los de Playa Blanca. Y claro, entre los de Corralejo, los de Puerto Rosario y los de Playa Blanca, pues ahí a veces te cuadraba medio bien y quedabas en un puestillo... ¿Y quién es? ¿Te acuerdas alguno de Playa Blanca? Sí, me acuerdo de varios patrones allí, ¿sabes? Pero un tal Antonio, decíamos Antoñillo siempre, el apellido el barco se llamaba Naviera Arma. Ese muchacho también, una excelente persona y siempre pues muy, muy bueno, aparte de ser buen patrón también, es muy buena persona y siempre tengo recuerdos de Antonio, yo sí. Vamos a ver por un momento los barquillos y vamos a ir a cuándo te casaste, cómo conociste a tu mujer. Mi mujer la conocí de siempre. Porque éramos vecinos aquí, nosotros éramos vecinos, vivíamos cerca, pero ya digamos en plan de novio fue en el 72 también, en el año 72, sí, que justamente fue en febrero del 72, en febrero ¿qué fue? Vamos a ver si me va a matar, en febrero o marzo fue, que fue cuando salimos en el barco de mi hermano por la mar, en el Feria del Mar, cuando salimos la primera vez, que salimos de aquí, fue cuando ya, digamos, se creó el compromiso el noviazgo. De noviazgo, exactamente. ¿Y cuándo te casaste? Me casé después en el 75. 75. Cuando salí del cuartel, me embarqué en un barco, me estuve 2 meses o por ahí, en la tercera panquita se llamaba el barco, y de ahí entonces ya cogí las perritas esas, que fueron las únicas que cogí yo, porque yo hasta que fui al cuartel y mis hermanos... Todo era para tu madre. Todo era para mi madre. Y después ya pues me casé y bien feliz. Y ahora todo para la vieja. Y ahora todo para ella, claro, que es quien mejor lo administra. Pues yo sobre eso no quiero saber nada. yo no. Bueno, también pasaste una época dura, porque trabajabas en el instituto ya, me parece, que tenías los chicos estudiando en Las Palmas. Sí. Y tenías que el sobresueldo sacarlo pescando, ¿no? Sí. Yo cuando mis hijos empezaron a estudiar, ya había que buscar algún durillo por otro lado porque se hacía poco.
y yo lo único que sabía era pescar, y en fin, de alguna forma pues me convertí en algún pescador furtivo, porque tenía que buscar y yo pues lo que hacía era pescar. Tenías que buscar dinero como Tenía que sea. buscar dinero como sea, que veces no, una vez tuve 2 hijos estudiando fuera juntos, por lo menos 3 años, ¿sabes? Y claro, había unas becas, pero las becas no da sino para lo mínimo. Para el mínimo. Y había que ir, todos los meses había que poner un dinero ahí para ellos. Y así la pesca la verdad que me ayudó bastante, sí. Te echó una buena Me mano. ayudó la pesca y mi mujer que es una buena administradora. Eso es importantísimo eso también. Eso sí lo puedo decir yo. Bueno, tienes 4 hijos. 4 hijos, sí. 2 varones y 2 hembras. Sí, El mayor es Pedrito, sí. Guasimara la segunda, después Gary. después Margarita, Gary, y después Marcelo. Marcelo. Marcelo es el retoño, como le decimos. 3 deportistas, ¿no? Sí, bueno, Marcelo se dedicó a la natación un tiempo. Sí, se dedicó a la natación, le gusta nadar, se le da muy bien nadar. Me lo han dicho gente que sabe, yo no tengo ni idea de nadar. Yo sé nadar, pero no sé si una persona nada bien, si lo hace bien o lo hace mal, eso no lo sé. Pero a mí me han dicho gente que lo han visto nadar y dice que nada muy bien, ¿sabes? Que nada muy bien. Y mi hijo Pedro, que es un deportista, tú lo conoces personalmente, y ha ido con él a la piscina y dice, papá, es que no puedo con él, dice, es que me asfixia él a mí, dice, se hace 2.500, 3.000 metros y fresco. Pedrito, que si no es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos de Fuerteventura, es uno de los mejores, Pedrito. Gary, que también empezó jugando baloncesto. Sí, Gary empezó jugando baloncesto, era muy bueno. A Gary yo recuerdo de ir a ver muchas veces jugar, jugaba en el Corralejo, en el equipo de Corralejo. Y la verdad que jugaba muy bien, no es porque fuera mi hija, pero jugaba muy bien, ¿sabes? Había otra chica de Corralejo, una tal Erika, y que jugaba también muy bien, y ellas dos eran pues el equipo, como suele decir. Se la quisieron llevar para Gran Canaria, ¿no? Sí, también hubo algo de eso, pero yo a mis hijos nunca me gusta separarme de ellos. Y Pedrito, que fue el jugador majorero que más joven debutó en Liga EVA, hay que decirlo, con apenas recién cumplido 17 años. Eso no sé si tú lo sabías. Sí, también lo sé, sí, también, vamos, porque lo sé cuando estuve en el equipo de Antigua, y los viajes que se daban por ahí por el sur de la península. Que notábamos. Sí, y entonces pues bien, la verdad que sí. ¿Y cómo le empezó la afición? Porque tú seguías en la vela, pero ¿quién te siguió los pasos? Tu hermano más pequeño, ¿no? ¿Me siguió los pasos, dices tú, de? En la vela. Ah, Luis. Tu hermano Luis. En el Tomás Machín, cuando yo estaba en el Tomás Machín, entonces le dije a él que se quería navegar, y me dijo que sí, y la verdad que se le daba muy bien también de murero. Luis es una persona de mucha sangre, ¿sabes? Y claro, para la vela y para todos los deportes, la sangre, tener una persona de sangre es fundamental, porque oye, hay algunos que parece que le piden permiso a un pie para mover el otro, ¿no? Eso no vale pienso yo, ¿no? Entonces, Luis es una persona de mucha sangre, y era un buen murero. Y entonces ahí después estaba también Iván Páez, que después fue patrón también, estaba Saúl Hormiga, que también era marinero mío en aquel tiempo, del Tomás Machín. Vamos, ellos aprenderían solos también, ¿no? Pero algo se les pegaría también de estar conmigo, digo yo, ¿no? Claro. Algo. Y todos fueron muy buenos patrones. Sí. ¿Y cómo empezó Gary? Bueno, Gary empezó porque yo la traía cuando el Maina, traía ahí conmigo. Después cuando estaba en el Machín, ya salía conmigo a entrenar también cuando faltaba alguien, salía conmigo a entrenar. Y en fin, y después, entonces cuando yo era un poquito mayor, el siguiente año, creo que fue el siguiente año, al siguiente año yo dejé de navegar ese año y entonces fui yo con Luis en el Ciudad de Puerto Rosario. Y ahí empezó ella a navegar también con Luis de Contramurero. Y después me dijeron a mí el cabildo que si quería dar unos cursillos de vela aquí en la escuela, para la gente que aprendiera algo de vela. Y yo les dije que sí, ¿no? Me contrataron ahí por 2 días en semana, un par de horas, y entonces Gary terminaba siempre los deberes muy rápido en mi casa para ir conmigo para el cursillo. Ella se apuntaba a todos los cursillos, ¿sabes? Y cuando no se apuntaba era igual, desde que faltaba alguien, Gary para bordo, ¿sabes? Entonces, claro, ella tenía un poco de experiencia, yo le daba la caña ya porque tenía confianza en que lo hacía bien, y el cursillo quien lo daba prácticamente con la caña era ella. Yo estaba a bordo también, pero ella es quien llevaba el barquillo, y yo pues explicándole a la gente lo que tenía que hacer y eso. Y ahí, digamos, pienso yo que se soltara mucho en la caña, en el tiempo ese, ¿no? Desde los cursillos de vela. Ahí navegó mucho, yo tuve un par de cursillos que prácticamente estaba navegando siempre. Y después con mi hermano también aprendería también, con mi hermano Luis. ¿Cuándo dejaste de navegar tú?
Yo dejé de No has navegar. dejado, porque No, de vez en no, cuando siempre vuelves. estaba uno metido por ahí, ¿no? Pero claro, De ya competir regularmente. regularmente fue eso, ¿sabes? Cuando mis hijos empezaron a estudiar, ya tenía yo que dedicarme mucho más a la pesca, ya había comprado un barquito, el que tengo hoy, Mm. y ya me tenía que, mi tiempo libre tenía que dedicarlo a la pesca. ¿Eh? Entonces, claro, el sábado por la tarde a lo mejor no iba a pescar, pero tenías que preparar cosas para si ibas al domingo, ¿sabes? Mm. Y siempre pues estaba liadillo con eso, entonces ya dejé de estudiar, dejé de navegar. No te acordarás de todos los campeonatos y trofeos que ganaste, ¿no? Pero ¿cuál es el que te hizo más ilusión? Hombre, el del Bicentenario. Sí. El del Bicentenario que lo gané con el Ciudad de Puerto porque mi hermano tuvo un accidente laboral y estuvo unos meses sin navegar, se fastidió un poco las muñecas y ese es un trofeo que yo pienso que de los que estábamos aquí pues no íbamos a ganarlo ninguno más. Claro. Entonces, ¿Y a quién le ganaste? Mucha ilusión. Bueno, a los barcos de aquí de Puerto Rosario, estaba Santiaguito Santander también, estaba Rafael, Francisco Páez, todos los barcos de aquí de Puerto, ¿sabes? Francisco Páez, Fay Medina, también uno de los pioneros aquí en la Berlatina fue Fay Medina, Rafael Medina. Y en fin, más gente que ahora mismo. Y te retiraste porque ya los chiquillos estaban estudiando. ¿Y volviste alguna vez después? No, después ya no volví. Después ya del Ciudad de Puerto, después alguna regatilla así entre medio, pero no volví mucho más, ¿no? ¿Y te alejaste un poco de la vela o...? Hombre, cuando Gary se fue a estudiar, sí. Porque mientras ella estuvo aquí, que estuvo con el Gustamar, tú sabes que ella antes de ir a estudiar, pues aquí navegó ya con el Gustamar, que lo compró Juan Manuel Sosa. Como patrona. Como patrona. Ella de golpe y porrazo se fue de patrona a la competición. Y como se suele decir, de golpe y porrazo quedó campeona también desde el primer año, segundo y tercero. Campeona aquí en la zona centro, que era de Puerto, y en la insular, que era después con los de Corralejo. Los 3 años seguidos antes de estudiar. Y después cuando ella se fue, esos añitos que estuvo allá afuera, yo estaba ahí un poco más alejado de la vela. ¿Y nunca la fuiste a ver? Porque ella patroneó un bote en Gran Canaria, Sí, el Minerva. patroneó dos Minerva. botes, y el Tara del Mar. ¿Y nunca fuiste a verla? Sí, fui varias veces. Sí, ¿Y qué sentiste cuando te viste allí? Hombre, una mujer con 18 hombres, bueno, yo no sé cuánto lleva. En el Tara del Mar tenía mujeres, eran mujeres, sí, que le ganó, en el Tara del Mar le ganó a Santi Ceballos, con mujeres, que era uno de los buenos patrones de la Santi Ceballos, sí, ¿verdad? Santi Ceballos. Y después le ganó también, en el Minerva le ganó a este chico que lleva hoy el Puerto Calero, el yate Puerto Calero, Islas Canarias Puerto Calero. Sí. No me acuerdo cómo se llama ahora. No José María Ponce. Ponce. José María Ponce. Le ganó otra regata, ¿sabes? Y José María Ponce, claro, como se venía ya para acá, dice, la pena que me queda es que te vas para allá y no te puedo ganar. ¿Y qué sentiste cuando tú fuiste a Las Palmas a verlas navegar en el Minerva? Una alegría muy grande. Porque después, ¿cuánto es la tripulación de un Son bote? 12. Sí. Y una mujer, una niña, mandando a 12 hombres como castillo. No, y hombre como castillo, ¿sabes? Yo, hombre, lo que sentía era, digo, cualquier día me la botan al agua. Porque claro, hombre de 140, 150 kilos. ¿Sabes? Y la chiquilla es allí. Mandando. Además que ella manda y de una forma un poco, ¿sabes? Autoritaria, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas pensaba yo, digo, pues que día la botan al agua, esto es aquí. Pero tú veías cómo le hacían caso, ¿no? No, sí, eso sí es verdad. Ella, siempre los barcos ponen mucha autoridad, ¿sabes? Y no, en eso no sale a mí, ¿eh? No sé, a quien sale a alguien, pero en eso a mí no, yo soy un hombre más pacífico, menos nervios. O sea, esta chica es, como te acabo de decir, como Santiaguito Santander en aquellos años. Son personas que van a ganar. Muy competitivas. Se meten mucho en la competición, ¿sabes? Y yo pues no soy de esas personas así. Yo iba más también a... Y ahora eres, ¿cómo éramos? El mentor, el hombre que echa una mano en todo con el Perla Negra, ¿no? Sí, bueno, yo pues estoy muy allegado ahí, pues claro. Está mi hija, está el novio, ¿sabes? La pareja, el novio. Sí, tu yerno. Mi yerno, porque yo lo miro así. Y bien, la verdad que le ayudo en todo lo que puedo, claro. Yo ya no ayudo mucho tampoco, pero siempre me pide algunos consejos también, sobre todo para el tiempo, ¿sabes? Yo siempre, que hay una regata, antes de empezar, yo veo una parte del padre con la hija que se ponen a mirar el mar, se ponen a ver el viento, las velas, se ponen ahí. ¿Y acepta ella los consejos del padre? Muchas veces sí. Otras veces no, porque ella arriesga más que yo, ¿sabes? Y eso le ha servido muchas veces para ganar, ¿eh? Sí, lo que arriesga. Hay algunas veces que sí se lleva porque yo le digo, mira, a ver, yo creo que ahora afloja y tal, pone un poco más de vela.
siempre, al final, la opinión esa es ella, ¿no? Sí, pero muchas la que veces, decide al la que final. decide es ella siempre. Pero sí me los pide muchas veces y yo he visto que muchas veces también los coge. Una pregunta, ¿y los otros tres por qué no lo llevaste nunca a la mar? No, porque, bueno, yo llevé alguna que otra vez, a los tres han estado pescando conmigo, pero muy pocas veces, ¿eh? He llevado a Guasimara. Te voy a contar algo de Guasi una vez. Fuimos a pescar a Chopa, aquí al Matorral, y estaba junto conmigo, pegado casi cerca, estaba otro barco, los hermanos Melo, Tino Melo y Andrés Melo. Y Guasi es la primera vez que fue. Y estábamos pescando a Chopa, y de esto es, papá, que me lleva la caña, me dijo, papá, que me lleva la caña. Y cogió una roquera que pesó 6 kilos 200. La primera vez que vi a pescar. Y ella es una chinija chica, ¿no? Ella sí, ella era, bueno, tendría 12 o 13 años con aquello. Uh-huh. Y fíjate, la primera vez, y cogió el pescado mayor que se cogió aquel día allí. ¿Ya? Una roquera de 6 kilos 200. ¿Y Pedrito no le dio nunca? Bro? Pedrito lo llevaba a Calamarear, yo cuando pequeñito. Lo llevaba en el barco de mi suegro. Lo llevaba a Calamarear aquí, frente al muelle o frente de la fábrica de sardinas ahí, de Impescasa, ¿no? La laja blanca que le llamamos. Pero él no. Él calamareaba un poquito, pero yo le tenía su corchoneta allí, ¿sabes? Y la mantita, y él se acostaba a dormir. Él desde que se oscurecía un poco, ya se acostaba a dormir y ya no quería saber más nada de la pesca. No, es una cosa que no le nacía a él la pesca. No le fue dentro. Bueno, Pedro, sigues todavía. Ahora, precisamente este fin de semana, es el 21º campeonato de Canarias de barquillos de 5 metros. Apoyar al Perla Negra, ¿no? Ver si... por supuesto, vamos a ver si hay suerte y ganamos. Un día tiene que ser. Y aquí en Puerto, que Garí se lo conoce como la palma de la mano. Sí, aquí además tenemos un buen campo de regata también aquí, ¿sabes? Quizás lo más un poco preocupado que me tiene es que parece ser que el tiempo no va a estar con mucho viento para el fin de semana, ¿sabes? A nosotros nos gusta más navegar con viento, tanto a ellos como a mí. A mí me gusta navegar y ver una regata con viento. Porque es cuando es bonito, ¿no? Es cuando es bonito, cuando está en tiempo soleado, con poco viento, que ves tú a la gente que parece que están allí pagando una promesa, más que navegando, pues se me quita hasta las ganas de verla, ¿no? Pero vamos a ver si cambia el tiempo y entra un poco de viento, pues mejor. Bueno, Pedro, se te ha quedado muchas cosas en el tintero, me imagino, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, ¿no? La verdad que hemos pasado un buen rato aquí charlando. Pues llevamos una hora. Una hora ya, fíjate tú. Me parece que fue antes mismo, pero bueno. La verdad que hemos disfrutado. Tenemos para hacer 2 y 3 programas más porque tú anécdotas, historias tienes. A mí recordar mis tiempos de niñez y mis tiempos de juventud, pues, la verdad que me alegra, ¿sabes? Me alegra porque me pongo contento, ¿no? ¿Te hace más joven? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? A mí ya te digo que me gusta recordar las cosas de antes. Pedro, estamos terminando. ¿Quieres dedicarle esta semblanza a alguien especial? A mi familia. Y en especial a tu mujer. Mi mujer. Porque muchos sacrificios ha hecho tu mujer. Sí, mucho. En esta vida se han pasado por muchos caminos estrellas. Todo no ha sido flor de rosa. Pero tu compañera siempre ha estado a tu lado. Siempre ha estado ahí, siempre. Pues va por ella. ¿Cómo se llama? Mari Carmen. Pues va por ti, Mari Carmen. Estamos llegando al punto final de esta semblanza. Pedro, gracias por tener esta diferencia con Tibebin Producciones. Sé que no te ha gustado al final, pero se te están saltando las lágrimas, pero es bonito, es dedicado a tu mujer, que yo creo que la más que se lo merece, ¿verdad? Sí. Pues nada, aquí ponemos punto final a esta semblanza, agradecerle al amigo Pedro y a su mujer, que es que siempre tiene que haber una mujer detrás de un gran hombre, y él la tiene, que es Mari Carmen. Buenas tardes y hasta la próxima semana.